Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de medicina in situ. El día de hoy vamos a continuar con la serie de casos clínicos, en específico sobre una pregunta extraída del examen de USMLE, que como sabemos es el examen para la residencia en los Estados Unidos. El día de hoy nos concentramos en el capítulo de neurología y conversaremos sobre epilepsias. Espero les guste, espero les sirva y comencemos. Muy bien, entonces acá tenemos el caso con todo el formato USMLE. Les invito a que le tomen captura ya que vamos a solucionar este caso clínico en español, ¿correcto? Entonces, el caso se trata de una paciente femenina de 6 años sin antecedentes médicos importantes, que es vista por su pediatra por una disminución en su rendimiento escolar. El padre está convencido de que tiene déficit de atención. Refiere que en 3 ocasiones fue contactado por la maestra de su hija para informarle de su momento soñador. También menciona que se queda mirando a lo lejos cuando juega con sus amigos. La paciente no ha tenido alteraciones en su desarrollo, altura y el peso es adecuado para su edad. Su temperatura es de 98 grados Fahrenheit o 36.7 grados centígrados. Y el resto de signos vitales son normales. Al examen físico no se encuentran signos de focalización neurológica, lengua sin laceraciones. Se realiza un electroencefalograma que es tomado mientras la paciente se encuentra hiperventilando. Un medicamento es prescrito por el pediatra y lo que finalmente nos preguntan es ¿cuál es el mecanismo de acción que se relaciona más con el medicamento prescrito? ¿Okay? Y nos dan 6 claves. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a resolver este caso clínico? Un caso clínico que realmente es de ciertos saltos, porque pues no solamente nos basta con nosotros conocer términos básicos de lo que es pues una epilepsia, sino que tenemos que conocer la clasificación, debemos conocer cómo es que hacemos el diagnóstico de este caso en particular y finalmente la farmacología para poder dar con la respuesta. Bien, entonces esos van a ser principalmente los 3 puntos que vamos a tocar en este video, que son los puntos que finalmente nos van a llevar a contestar esta pregunta. Muy bien, entonces, ¿cómo es la clasificación que nosotros tenemos que entender para poder resolver esto? Tenemos que saber que según la ILAE existen 3 parámetros que tenemos que considerar ante toda convulsión o epilepsia. Tenemos que saber que existen tipos de convulsiones y que lo vamos a entender como el inicio de estas, si es que es un inicio focal, un inicio generalizado o un inicio desconocido. Y realmente este punto es importante si es que queremos darle una clasificación básica a cualquier tipo de epilepsia. Sin embargo, ya si queremos ser un poco más exhaustivos en nuestra búsqueda, podemos decir cuál es el tipo de epilepsia, si es que pertenece o no a un síndrome, y también obviamente buscar la causa. Sin embargo, para esta pregunta en general, tenemos que conocer cuál es el inicio, ¿sí? Nos importa este cuadro de acá. Entonces, dijimos que teníamos diferentes tipos de inicios. La importancia de hacer todo esto es que vamos a poder clasificar a la epilepsia que presenta nuestro paciente. Cuando hablamos de un inicio focal, quiero que comprendamos que se trata de que todas estas alteraciones neuronales se van a dar a nivel de una zona en específico de un hemisferio cerebral. Por otro lado, cuando conversamos de un inicio generalizado, estamos diciendo que se comprometen ambos hemisferios cerebrales. ¿Correcto? Entonces, este va a ser nuestro primer paso para la clasificación, saber el inicio de la crisis. Por otro lado, el segundo paso va a ser determinar cuál es el estado de conciencia de nuestro paciente. El estado de conciencia. Y como podemos ver acá, en un inicio focal podemos tener la opción de saber que la conciencia esté preservada o que la conciencia esté alterada. Ahora, siempre que tengamos un inicio generalizado, siempre en todos los casos la conciencia va a estar alterada. Muy bien. Bien, entonces ese es nuestro segundo paso. Y el tercer paso va a ser determinar si la crisis epiléptica es motora o no motora. Bien,
Entonces, el punto que quiero que se lleven de todo esto es que una crisis epiléptica, o también llamada convulsión, no siempre se ve de esta manera, sino que también se puede ver así. Bien, ahora bien, yendo un poco más a nuestro caso, dijimos que esta paciente de 6 años refiere unos momentos soñadores. Y esos momentos soñadores se pueden entender como una alteración del estado de conciencia, ya que la paciente pierde toda conexión de ella con su medio ambiente. Entonces podríamos estar frente a una crisis epiléptica de inicio focal con conciencia alterada, o a una que sea netamente de inicio generalizado, que dijimos que todas tienen la conciencia alterada. Y claramente que las dos sean no motoras. Ahora, ¿con cuál me voy a quedar para esta paciente? Pues el cuadro clínico encaja muy bien con el término de una crisis de ausencia. ¿Correcto? Quizás nuestro principal diagnóstico diferencial en este caso sea la detención del comportamiento, pero vamos a ver que en este caso, cuando lo conversemos más, va a ser mucho más indicativo de una crisis de ausencia. ¿Correcto? Entonces, para la clasificación, siempre recordar estos 3 puntos, saber cuál es el inicio, cómo está el estado de conciencia y si es o no una crisis epiléptica motora. Pero ahora, ¿qué son las crisis de ausencia y qué es esta crisis epiléptica no motora que preocupa tanto al padre, que hace que la lleve al médico, que dice que su rendimiento escolar ha bajado y que incluso piensa que tiene déficit de atención? Pues fíjense, esta es una epilepsia que, como mencionamos, es una epilepsia generalizada, es decir, compromete a ambos hemisferios. La etiología realmente es idiopática y se caracteriza por periodos breves y repentinos de pérdida de conciencia. Y esto sería lógico pensarlo, de que una niña de 6 años o de más edad esté en la clase y que de la nada presente esta crisis y pierda toda la hilación de la clase y de su medio. Entonces es lógico que el rendimiento baje. Ahora, ¿cuánto dura este periodo breve de pérdida de la conciencia? Es de aproximadamente 10 segundos. Se dice que de entre 5 y 15 estaría bien. Ahora, algo importante sobre este tipo de crisis es que es una excepción a la regla con las epilepsias generalizadas, ya que por lo general este tipo de epilepsias presentan periodos post-ictales, es decir, un periodo que luego de la crisis presenta el paciente síntomas como cefalea, confusión, etc. Pero en este caso de las crisis de ausencia, es importante decir que no hay periodo post-ictal y la recuperación de la conciencia es inmediata. ¿Ok? Al final del caso también se nos menciona de que antes de tomarle un electroencefalograma se le pide al paciente o se le hace que haga una hiperventilación. Y esto se hace con el fin de que en el electroencefalograma veamos los hallazgos característicos. ¿Cuáles son estos? Las descargas punta onda a 3 Hz. El punto de esta pregunta en sí no es que seas un experto en electroencefalograma, ni mucho menos, solamente que conozcas este dato. Bien, entonces, como dijimos, el gatillo puede ser la hiperventilación. Sin embargo, también podemos causar una hipoglicemia en este paciente, pero bueno, claramente lo mejor es hacer una hiperventilación. Bien. Entonces, todo esto que hemos conversado sobre la clínica, sobre qué es una crisis de ausencia, realmente es un preámbulo para lo que realmente se trata esta pregunta, y esta pregunta es netamente farmacológica. Sin embargo, es importante conocer todo lo anterior. Entonces, se trata de una crisis de ausencia. Y para las epilepsias en sí, se tiene algo ya establecido, y es que para las crisis de inicio focal, ¿ok?, vamos a usar fármacos de espectro reducido. Inicio focal. Bien. Y por lo tanto, para las crisis que son de inicio generalizado, vamos a usar antiepilépticos de amplio espectro, como el ácido valproico, la modregina, levetiracetam, etc. ¿Correcto? Pero
nosotros entonces podemos pensar de que, ok, entonces si la crisis de ausencia es una crisis generalizada, vamos a usar fármacos de amplio espectro. Y hasta cierto punto puede ser cierto, pero acá viene otra excepción a la regla, y es que vamos a usar un fármaco que pertenece al grupo de los de espectro reducido, que es la etosuximida, que la podemos ver acá también. Y este va a ser el fármaco de elección, el de primera línea ante toda crisis de ausencia, ¿correcto? Entonces, veamos en este gráfico sobre todo todos los fármacos que podemos encontrar acá. Y mencionamos también el mecanismo de acción, ya que es lo que finalmente nos da la respuesta para este caso. La etosuximida tiene un mecanismo de acción que se basa en la inhibición de canales de calcio, ¿correcto? Pero estos canales de calcio van a estar a nivel de las neuronas del tálamo, ¿ok? Canales de calcio del tálamo que son conocidos como los canales T. Bien, lo que hace esto es básicamente impedir las descargas que vienen a través del tálamo. Bien, ahora existen otros fármacos, como podemos ver en todo este esquema, como la fenitoína, la motrigina, carbamazepina, ácido valproico, que van a ir hacia inhibir estos canales de sodio voltaje dependientes. También tenemos otros que me gustaría también hacer mención, como es el fenobarbital, que es finalmente un barbitúrico, y el lorazepam, que es una benzodiazepina. Bien, entonces ambos van a ser agonistas GABA, ¿ok? Que podemos verlos también por acá, ambos, tanto benzodiazepinas como barbitúricos. Pero la forma en la que son agonistas GABA es diferente, ya que el fenobarbital lo que hace es aumentar la duración de apertura de los canales de cloro, y el lorazepam lo que hace es aumentar la frecuencia de apertura de los canales de cloro, ¿correcto? Y de esa manera son agonistas GABA, pero el mecanismo es, como podemos ver, es diferente, ¿ok? Entonces, esto vendría a ser todo con respecto a la parte farmacológica. Lo más importante de esto es que conozcamos que la etosuximida es el fármaco de elección para las crisis de ausencia, y el mecanismo de acción es la inhibición de los canales de calcio a nivel de las neuronas del tálamo. Entonces, volviendo a nuestro caso, ya se hace mucho más sencillo conociendo todo esto. Entonces, paciente pediátrica, 6 años, disminución en el rendimiento escolar, ya les dije por qué. El padre incluso piensa que tiene déficit de atención, pero realmente no es eso. Algo importante en este caso es cuando nos mencionan sobre el momento soñador, lo cual nos hace pensar de que existe una alteración en la conciencia, ¿correcto? Luego, ¿qué más nos dice? De que no hay alteraciones en el desarrollo, altura ni peso. Eso también es importante, porque si es que lo hay, pues estaríamos pensando en otras causas. También nos dice que la temperatura está en 36.7 y puede pasar un poco desapercibido esto, pero también existe lo que hay la epilepsia febril, y por lo tanto nos sirve para descartar este cuadro. Signos vitales normales, no hay signos de focalización y la lengua sin laceraciones. Esto se nos menciona para nosotros poder descartar otros tipos de epilepsia generalizada, como puede ser la tónico-clónica, donde, debido a las contracciones y a la misma crisis, los pacientes terminan mordiéndose la lengua y causándose laceraciones. Se nos dice que se realiza el electroencefalograma, como les dije, hiperventilando, porque esto dispara las crisis y por lo tanto podremos ver las ondas de las descargas punta onda de 3 Hz en este electroencefalograma. Y por último, cuando nos hablan de un medicamento, para este punto nosotros ya sabemos que se trata de una crisis de ausencia y por lo tanto vamos a estar pensando en qué fármaco, en la etosuximida. Bien, entonces simplemente queda buscar el mecanismo de este fármaco, que se encuentra en la letra F. Ahora,
Si es que nos pusiéramos a pensar en otras claves, vemos que no tienen mucho sentido, como puede ser en la clave A. Por ejemplo, en la letra B, lo que nos hablan es un incremento en la frecuencia de apertura de los canales de cloro. Y cuando conversábamos del incremento en la frecuencia, hablábamos de fármacos como la benzodiazepina, a la cabeza el lorazepam. Mientras que si nos hablan de la duración, conversaremos sobre el fenobarbital o barbitúricos en general. Luego, el gran grupo de los inhibidores de los canales de sodio inactivados, que bueno, realmente acá tenemos diferentes ejemplos, ¿no? Como puede ser la lamotrigina, el ácido valproico, etc. Y los inhibidores de la recaptación selectiva de norepinefrina, que pues tampoco tienen nada que hacer frente a este cuadro clínico. Entonces nos quedamos con esta letra F y esa sería la solución del caso clínico. Ok, entonces eso ha sido todo por el video del día de hoy. Un video sobre un caso clínico del USMLE, como podemos ver, de diferentes saltos, donde al final nos preguntan sobre la farmacología, pero para llegar a responder eso, tenemos que conocer todo lo anterior, desde la fisiopatología, cuadro clínico y obviamente la clasificación. Bien, entonces eso ha sido todo. Espero les haya gustado, espero les haya servido y nos vemos en otro video.